Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Posteriormente la misma cita que aparece en el Nuevo Testamento, ya que fue citada por el apóstol Pedro el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18. Repito las citas para que quienes están llegando se ubiquen y quienes nos ayudan en la tarea de hacer que el mensaje llegue claro a los amigos, a la familia Proyección del Reino, a la familia biológica, porque aclaramos y hacemos el paréntesis que hemos tratado de estar haciendo. No transmitimos solo para la iglesia Filadelfia Proyección del Reino. Mucha gente nos ve dentro, fuera del país, por la gracia de Dios. Así que hacemos una transmisión amplia y tratamos de que sea entendida por todo el que la vea en vivo o en diferido posteriormente. Entonces repito las citas. Libro del profeta Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Y posteriormente la cita complementaria en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 16 al 18. Y nos dice así la portentosa, la infalible palabra del Señor en esta mañana para bendición de todos. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32 dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Bendito el nombre del Dios eterno. Nos dice también Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, versículos 16 al 18. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, los versículos 16 al 18 dice así: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Ora conmigo. Padre, te honramos en esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad de exaltarte, por el bello privilegio de recibir tu palabra. Tu palabra es una impronta al corazón. Tu palabra es vida. Tu palabra es como río y como manantial. Tu palabra misma enseña que ella es como miel al paladar. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Pero ella es también como el fuego que consume toda impureza. Y en esta mañana oramos que en esta palabra, la cual también es como un espejo, en el cual podemos mirarnos con claridad tal cual somos. Por esta palabra háblanos. Por esta palabra edifica. Por tu palabra, Señor, por el logos que es la letra, pero también por el rema que es el espíritu de la palabra. Ministra cada corazón. Y en esta mañana
Habla a las familias una vez más. Habla a los padres, habla a los hijos, al esposo, a la esposa. Habla a la juventud, a la primera infancia, adolescentes, porque están incluidos en este relato y en estos textos escriturales que hemos tomado. Creemos en tu propósito con la familia. Por eso en esta mañana proclamamos fluir de Dios, el río de Dios, para ministrar, para bendecir, para empoderar y para generar un despertar en casa, en cada familia. Señor, que nos alinee y que nos ponga en contexto por el Espíritu con respecto al tiempo en que vivimos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Si usted está conectado allí, conectada, escriba: Dios tiene una palabra para mí y para mi casa hoy. Vamos, escriba: Dios hoy tiene una palabra para mí y para mi casa. Dios tiene una palabra para mí y para mi casa. Dios tiene una palabra para mí y para mi casa. Y predico en esta mañana con el tema: demandas y promesas de Dios para las familias. Demandas y promesas de Dios para las familias. Repito una vez más el texto para el mensaje de esta mañana: demandas y promesas de Dios para las familias. Y escúcheme con buena atención, por favor. Si usted estuvo conectado, conectada con nosotros el domingo inmediatamente anterior, recordará que Dios puso en mi corazón y en mi boca una palabra relacionada con las familias. Si usted estuvo el domingo pasado, recordará que hablamos una palabra relacionada con incentivar, activar el sacerdocio y el liderazgo espiritual en casa. Y dentro de este contexto, el domingo pasado hablamos acerca de la voluntad de Dios, del propósito eterno de Dios con las familias. Y decíamos el domingo anterior que Dios creó la familia, que la familia es un diseño de Dios, y decíamos que la familia es la primera institución de Dios según la Escritura, según la palabra del Señor. Pero el domingo pasado también decíamos que la familia es el núcleo de la sociedad, que las sociedades están compuestas a partir de familias y que Dios creó la familia para revelarse al mundo entero a través de familias. Porque al fin y al cabo, todo individuo que Dios ha llamado, ha tocado, ha investido con poder, les ha dado sabiduría a lo largo de la historia, son hijos de alguien, padres de alguien, hermanos de alguien, tíos, primos, sobrinos. Ellos han representado familias a lo largo de la historia. Los hombres del Antiguo Testamento, las mujeres del plano antiguo testamentario, hombres, mujeres del Nuevo Testamento en la Biblia, todos representan familias. Y a lo largo de la historia, en las generaciones, Dios ha tocado el corazón de individuos y a través de ellos se ha manifestado a las familias. La familia es entonces el primer escenario de la revelación de Dios. Voy a repetir esto. La familia es entonces el primer escenario de la revelación de Dios. La familia es el primer lugar donde debe incentivarse el liderazgo espiritual. La familia es la primera escuela de servicio genuino, de servicio a Dios de corazón. La familia es entonces el escenario de aprendizaje para servicio a Dios. La familia es el epicentro del estímulo al servicio, a la honra del Señor. Y a lo largo de las generaciones, la familia ha sido objeto de los ataques del adversario. A lo largo de las generaciones, la familia ha sido blanco u objeto de ataques para desviar, para desestabilizar espiritualmente
para generar discordias, disputas, divisiones, distanciamiento, porque el enemigo sabe que familias unidas se traduce en sociedad fortalecida. El enemigo sabe que una familia enfocada se traduce en una sociedad que progresa. Satanás sabe que familias visionarias, emprendedoras y ejecutantes de una visión se traduce en sociedades que progresan, que prosperan, que crecen. Por eso tratará de desestabilizar, de robar la visión familiar. Tratará de generar división, pues el mismo Señor Jesucristo dijo que un reino dividido no permanece, no puede prosperar. Y el enemigo conoce el principio de divide y vencerás, o divide y reinarás. Así que un alto desafío para la iglesia de este tiempo como familia, y un alto desafío para las familias de la iglesia local, es conservar la unidad, conservar la armonía, el ambiente armónico, una vida armónica en casa, aún en medio de los desafíos, en medio de los desafíos. Nosotros hemos tomado hoy, escúcheme, hemos tomado una profecía del libro del profeta Joel, o Joel, como dicen algunos, usando el extranjerismo, pero yo soy latino, por lo tanto leeré como se leería en español, o como se expresaría latinizado el término. Joel, Joel. Esta profecía de Joel es una profecía que apunta al tiempo postrero, pues está escrito allá en el Nuevo Testamento, cuando Pedro el día de Pentecostés citó esta profecía. Pedro dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, Hechos capítulo 2, versículo 17, en los postreros días. Este término postreros es el término escatológico en griego, skatos, así como suena con S, skatos, S-K-A-T-O-S, skatos, que significa postreros, últimos o finales. Entonces, de ese término skatos, últimos o postreros, viene la escatología, que en teología es la ciencia que estudia a la luz de las escrituras los acontecimientos profetizados para los días postreros. Escatología del término escatos, que es últimos o finales. La escatología es la ciencia que estudia los eventos, las profecías bíblicas para el tiempo postrero, para los últimos días. Desde un punto de vista bíblico, escúcheme, desde un punto de vista escritural, esta profecía tiene que ver con los días en los que estamos. Pero esta palabra profética de Joel es una palabra que la iglesia ha conservado por años. Es una palabra que ha sido predicada, que ha sido enseñada desde diferentes escenarios. Es una palabra profética que hombres de Dios, ministros de Dios, hemos tenido en mente, en el corazón, pues es una promesa que cuando comience su cumplimiento, será un cumplimiento sin precedentes. Porque Dios aquí promete, primero, promete un derramamiento de su espíritu, un derramamiento. Si está en casa, escriba un derramamiento. Desde donde usted nos ve, escriba un derramamiento. Y esta figura del verbo derramar aquí, la figura del verbo derramar, en Joel capítulo 2, versículo 28, donde dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. La figura del verbo derramar es como lluvia, como cuando agua cae de un torrente. Agua viene en una cascada, de arriba hacia abajo. Dios dice que así será el derramamiento de su espíritu, y dice que será sobre toda carne. Si es un derramamiento, este derramamiento será mayor que el Espíritu viniendo. Será mayor que el Espíritu Santo invistiendo a una persona.
es un derramamiento, algo nunca antes visto, y por lo tanto ocurrirá lo que ocurre con una cascada, y es que cuando el agua desciende en forma de cascada, desciende en forma de torrente, esto moja todo lo que esté debajo. Así dice la Escritura, así dijo Joel por el Espíritu de Dios, que este derramamiento será sobre toda carne. Pero la implicación cuando el profeta trató de explicar cómo el Espíritu sería derramado sobre toda carne, en la explicación, en los términos que usa, en las personas que involucra, escúcheme, está involucrando familias, familias, familias. Repito, está involucrando familias. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Joel capítulo 2, versículo 28, y dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Cuando se habla de hijos, se habla también implícitamente de padres, pues para que haya hijos, también debe haber padres. Los hijos no nacen por sí solos, tienen progenitores. Cuando dice derramaré de mi espíritu sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, está incluyendo a los padres. Y al incluir padres e hijos ya incluye familias. Pero no se queda allí. Menciona a los ancianos y dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Y luego incluye no solo a hijos, a hijas, a ancianos, sino que incluye jóvenes. Joel capítulo 2, versículo 28. La última parte del versículo dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces note, en un orden de autoridad, en un orden de rangos de autoridad, menciona ancianos que pueden ser abuelos y pueden ser padres, ancianos. Menciona hijos e hijas, menciona jóvenes, jóvenes. Y la profecía de Joel no solo incluyó ancianos, hijos e hijas jóvenes, sino que incluyó niños. Pastor, ¿qué estás diciendo? Sí. Joel capítulo 2, y escríbalo allí por favor. Joel capítulo 2, versículo 16. Joel capítulo 2, versículo 16 dice, reunid al pueblo. Joel capítulo 2, versículo 16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, ya hablamos de ancianos, congregad a los niños y a los que maman, no solo niños ya grandecitos, sino los niños de pecho. Y luego dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entonces nota, menciona ancianos que son abuelos y padres, menciona hijos que son personas de toda edad que indudablemente tienen sus progenitores, menciona a los jóvenes, a las jovencitas, y menciona a los niños y aún a los de pecho, a los que maman, porque la profecía fue dicha no solo en un contexto de iglesia, sino en un contexto de familias. Ahora, esta profecía tenía que ver con las familias de Judá. El reino de Judá en el sur, recuerda que Israel se dividió en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, y quedaron 10 tribus al norte con capital Samaria, se llamaban Israel, y 2 tribus al sur con capital Jerusalén se llamaban Judá. Con el tiempo se fortaleció el reino del sur, Judá, y el reino del norte comenzó a tener decadencia. Entonces Joel fue profeta de Judá, profeta del reino del sur, capital Jerusalén, conocido como Judá. Y esta profecía de Joel se dio en un tiempo donde había desolación en Judá, donde había hambre, donde había plaga. ¿Cómo sabemos que había plaga? Pues la Biblia así lo dice. Joel capítulo 2, versículo 25, había plaga. Joel 2:25 dice, y os restituiré
los años que comió la oruga, un gusano, el saltón, una especie de grillo, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Joel capítulo 2, versículo 20, nos muestra también Joel 2:20 el tiempo en que esta profecía fue dada. Un tiempo de desolación, de ataque para Judá, para las familias de Judá. Joel capítulo 2, versículo 20. Sonría mientras ubica el versículo. Joel 2:20 dice: y haré alejar de vosotros al del norte, una nación, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su paz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Luego dice el versículo 21, Joel capítulo 2, versículo 21. Joel 2:21, mostrando la condición, la desolación de las familias de Judá, la desolación de la tierra, del reino del sur, el reino de Judá, en el tiempo de la profecía de Joel. Capítulo 2, versículo 21 dice: tierra, no temas. La tierra estaba en temor. Alégrate y gózate. Estaban sumergidos en tristeza. Y dice: porque el Señor hará grandes cosas. Entonces Joel recibe palabra de Dios para las familias de Judá en un tiempo de plaga, en un tiempo de adversidad, en un tiempo, bendito el Señor, de ataques. Y esta profecía, dicen los historiadores bíblicos, que se dio más o menos entre el año 830 al año 800 antes de Cristo. Ahora, señores, con este contexto de que la profecía fue dada a familias, es importante que nosotros nos ubiquemos en el mensaje que estamos dando. Ya sabemos que es una profecía cuyo cumplimiento será sin precedentes. Este derramamiento del Espíritu será mayor, según la Escritura, que lo que ocurrió el día de Pentecostés. Pedro lo relacionó, el día de Pentecostés, con la profecía de Joel. Pero este derramamiento para el tiempo postrero provocará una movilización, escuchen, provocará un desplazamiento y provocará que la iglesia, las familias en todo el mundo prediquen la palabra del Señor, y provocará un avivamiento. Y avivamiento es arrepentimiento de los que no conocen a Dios, conversión o nuevo nacimiento. Y avivamiento es ministerios activados, personas que estaban dormidas espiritualmente despertarán. Esto es avivamiento, un despertamiento. Avivamiento es señales, avivamiento es milagros, avivamiento es prodigios, avivamiento es padres levantados no esperando que los hijos se levanten. Avivamiento es esposas activadas sin el pretexto de que su esposo no se active. Avivamiento es movilización de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana estoy aquí creyendo que si hay alguien que crea conmigo a lo que la palabra de Dios dice, familias que crean, esta promesa es para usted y es para este tiempo, porque este tiempo alinea con el contexto escritural y con el contexto histórico en el que esta profecía fue dada. Había plaga en aquel tiempo, había peste en este tiempo también, y en medio de todo esto Dios derrama de su Espíritu. Viene un torrente de Dios, cascadas del Espíritu para caer sobre toda carne. Prepárese, padre, porque usted será investido. Prepárense, hijos, porque ustedes serán investidos por poder del Espíritu. Esto no es un sofisma distractor. Esto no es filosofía histórica que se quedara suspendida en el pasado. Es palabra viva de Dios, cuyo cumplimiento será en este tiempo. En este tiempo, dígalo conmigo y escríbalo: demandas y promesas de Dios para las familias. Demandas y promesas de Dios para las familias. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor.
Entonces es un tiempo en el que debemos desde casa y cuando volvamos a los templos, como la familia que es la iglesia, pensar en esta palabra que se une a otras promesas de Dios, como la que está en Marcos capítulo 16, donde dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Eso dice Marcos en el capítulo 16. Le voy a dar el versículo para que usted lo relacione allí. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice: y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todo el mundo es todo el mundo. Y la iglesia como familia, y las familias en casa, los núcleos familiares, teniendo en cuenta sus apellidos, sus hijos, sus hijas, los ancianos, los abuelos, porque están incluidos, van a participar de esta manifestación de Dios prometida para las familias. Ahora, nosotros hemos tomado un título en esta mañana, un título peculiar. Hemos dicho demandas y promesas de Dios para las familias. Hablamos de demandas, hablamos de promesas. Y hay una cosa que quiero impartirle a las familias hoy, y es que toda promesa de Dios en su palabra tiene condiciones. Pastor, repita eso. Sí, y es importante que usted lo tenga muy en cuenta en esta mañana cuando hablamos de demandas y promesas de Dios para las familias. Toda promesa de Dios en su palabra tiene condiciones. Y hay promesas especiales. Nosotros en ocasiones solo nos enfocamos en la promesa. Por ejemplo, vamos a usar un versículo muy conocido en el Antiguo Testamento. Decimos Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y nos gusta lo que sigue: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la gran promesa. Pero ¿cuál es la condición? Clama a mí. Y el verbo clamar en la Biblia, en el plano del Antiguo Testamento, ese verbo clamar tiene la implicación de gemir desde adentro, con dolor y necesidad, como lo hace la mujer cuando tiene contracciones y dolores de parto. Ella desea salir pronto de eso, lo ve como una necesidad, y entonces hay gemidos de parto, quejidos. Esa es la misma palabra, es el mismo vocablo que se usa para parir con dolor, es el que usó Dios a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Y así muchas otras promesas. Entonces, Joel, que solo tiene 3 capítulos. Este es un libro, una profecía corta, pero contundente. Este profeta es el vivo ejemplo de que Dios puede decir muchas cosas en pocas palabras. Que en una sola frase de Dios se pueden decir muchas verdades, o una sola palabra que Dios diga puede tener la implicación de muchas cosas. Es un libro de solo 3 capítulos. Joel es el segundo profeta en el orden en que aparecen los profetas menores en la Biblia. Es el segundo profeta menor. Entonces vemos aquí que en estos 3 versículos hay unas promesas tremendas, pero Dios también está haciendo una demanda. Dios está pidiendo algo a las familias de Judá. Dios les pidió algo, y trayendo esta profecía a nuestro contexto, trayendo esta palabra a nuestro contexto, Dios está dando promesas poderosas que son para usted y para mí, son para usted y para su familia, pero son también para la iglesia. Aleluya.
Aleluya. Entonces, antes de mostrar las demandas de Dios, antes de definir lo que es demanda, yo quiero abrir un paréntesis para decirle, hay una diferencia entre familia y hogar. Y se lo voy a decir. Yo escribí en estos días en mi Facebook, pues trato de no usar mi Facebook para pasar el tiempo, para distraer, para reír, y respeto a quien lo haga así, para hacer bromas, chistes. Yo trato de usar las redes sociales para enseñar, por la misericordia de Dios, para predicar el evangelio. Entonces, familia es la que está compuesta por dos padres, padre, madre e hijos. Eso es familia. Pero hogar, que viene del latín hogueras u hogerus, es la relación compuesta por el esposo y la esposa. Es un hogar que también se traduce hoguera. Hoguera. Hogar es la unión del esposo y de la esposa. Y tienes que trabajar en tu hogar, que es tu relación conyugal. Y tienes que trabajar en tu familia, que son papá, mamá e hijos, aunque los hijos hayan crecido y ya estén saliendo de casa. Entonces, el hogar es primero que familia. Y usted debe trabajar en su hogar, porque hoguera se traduce como un gran fuego que sofocado genera una gran llama. Trabajando en tu hogar, que es tu relación conyugal, usted mujer y su esposo, usted esposo y su esposa, usted necesita el fuego de Dios en su relación conyugal, en su hogar. Se necesita el fuego de Dios y se necesita del fuego del Espíritu, pero también se necesita el soplo del Espíritu, y ese viento del Espíritu provocará que la llama de su hogar siempre esté ardiente, que usted vea a su cónyuge siempre hermoso, siempre hermosa. Se necesita en este hogar, en la hoguera, que es la relación conyugal, se necesita el fuego del Espíritu, el viento del Espíritu, pero en su familia, que es la compuesta por padres e hijos, también se necesita la presencia, la activación de Dios. Y Joel profetizó a familias, a las familias de Judá. Entonces hubo unas demandas, pero también hubo unas promesas preciosas, unas promesas de transformación a nivel nacional, una transformación de tipo nacional. Hubo unas promesas que cambiarían radicalmente la historia de Judá. Promesas que al cumplirse también provocarán cambios a nivel de ciudades y a nivel de naciones. Pues Dios no solo está pensando en sectores, en barrios o en municipios solamente. Dios está pensando en las naciones. El evangelio no es solo para aldeas, no es solo para corregimientos y veredas. El evangelio es para las naciones, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin, vendrá el fin. Pero indudablemente hay que empezar en el hogar, en los barrios, en las aldeas, en las veredas, en los corregimientos. Yo personalmente, por la gracia de Dios, no soy selecto con lugares donde Dios abra las puertas. Allá iremos, porque el evangelio es para cualquier escenario. Bendito, bendito el nombre del Padre. Entonces, demandas de Dios. ¿Qué son demandas? Demanda, escuchen, voy rápido porque me quedan 12 minutos para terminar. Demanda. Una demanda en términos legales. Demanda en términos legales y demanda en términos bíblicos o espirituales. Primera definición. Demanda en términos legales. Una demanda en términos legales es la acusación que una persona hace a otra ante una autoridad competente sobre una agresión física, verbal o sobre la violación de un derecho o por un delito que atenta contra la seguridad de los ciudadanos. Repito esta definición de demanda en términos legales. Demanda en términos legales es la acusación que una persona hace a otra ante una autoridad competente
ya sea fiscalía o cualquier otro ente legal, sobre una agresión física, verbal, o sobre la violación de un derecho o por un delito que atenta contra la seguridad de los ciudadanos. Esto quiere decir que legalmente no se hace una demanda por cualquier cosa. En personas que rapidito amenazan, te demando, pero si no hay caución, si no hay causa para una demanda, no se puede hacer desde el punto de vista legal. Bíblicamente también es así. No podemos hacerle demandas a Dios si no hemos visto que es necesario. Y Dios tampoco nos hará demandas si Él no ve la necesidad. Pero demanda desde el punto de vista bíblico. Voy más rápido. La primera definición que di es una definición desde el punto de vista legal. Sonría, por favor. Sonría. Demanda en un sentido bíblico o espiritual. Demanda en un sentido bíblico o espiritual. Demanda es el pedido, la exigencia o el requerimiento urgente que debe atenderse. Escúcheme, una demanda de Dios desde el punto de vista bíblico y espiritual es un pedido que Dios hace. Es una exigencia de Dios a su pueblo. Es un requerimiento urgente que Dios está haciendo y debe atenderse. Las demandas de Dios, los requerimientos de Dios a las familias, al ser atendidos, provocarán avanzada, provocarán un despertamiento, un despertar del espíritu, y provocarán la gloria de Dios en casa. Entonces, en este sentido hablamos hoy, y en este sentido habló Dios a través del profeta Joel. Demandas de Dios en el libro de Joel eran pedidos, exigencias, requerimientos urgentes de Dios para las familias de Judá. Señores, hay demandas que Dios está haciendo en este tiempo sobre su casa, sobre mi casa, sobre su ministerio, sobre tu liderazgo espiritual. El Padre está haciendo unas demandas, unos pedidos, unas exigencias que van a alinearte con la voluntad de Dios para ti y para tu casa, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuáles fueron esas demandas de Dios? Esos pedidos, esos requerimientos urgentes, esas exigencias de Dios para Judá en el tiempo de Joel, para las familias de Judá. ¿Y cuáles son las demandas de Dios para las familias de hoy? Vamos a mencionar unas 4 o 5 demandas rapidito, y las vamos a mirar a la luz de la Escritura. Mi amigo el pastor Ibis Alberto Arrieta, pastor asociado de la iglesia Filadelfia Dios de Paz en Lorica, dice que cuando predica trata de que toda afirmación que hace sea corroborada por la Escritura. Y yo voy a hacer lo mismo, porque nos han enseñado, nuestra escuela es una escuela muy bíblica, muy escritural. Entonces, demandas de Dios para las familias de Judá, demandas de Dios para las familias de hoy, demandas de Dios. Primera demanda, Dios demanda de un despertar espiritual. Primera demanda, Dios está pidiendo, Dios está exigiendo, Dios está haciendo el requerimiento sobre las familias de que despertemos espiritualmente. Dios está demandando de un despertar espiritual. Un despertar espiritual no es solo querer volver al templo emocionalmente. Esto es parte, sí, pero si volvemos emocionalmente, a los 3 o 4 meses, a la semana, ya estaremos desinflados, desalentados. Si volvemos, vamos a volver con un despertar del espíritu. Vamos a volver conscientes de lo que esto implica. Vamos a volver con un despertar. Dios está demandando un despertar. Dice Joel capítulo 1 versículo 5. Joel capítulo 1 versículo 5 corrobora esto. Joel capítulo 1 versículo 5 dice: despertad. Esto es duro, este versículo es duro. Mire cómo Dios le dijo a las familias de Judá, cómo Dios le dijo a ese pueblo, obviamente conformado por muchas familias. Joel capítulo 1
versículo 5 les dice: despertad borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Despertad. Dios estaba demandando un despertar. Ellos estaban dormidos espiritualmente. Dios los consideraba como embriagados, y un ebrio es una persona inestable físicamente hablando. No se puede sostener en forma correcta, se mueve, fluctúa, tambalea, y así los consideró Dios, ebrios, borrachos espiritualmente hablando. Les dijo: despierte espiritualmente para que la embriaguez se vaya. Señores, Dios está demandando de un despertar. Le doy citas, usted las anota. Ageo capítulo 1, versículo, ya le confirmo el texto. Ageo capítulo 1, bendito el Señor, versículo 14. Ageo capítulo 1, versículo 14, dice así. Le leo la cita. Ageo, libro del profeta Ageo capítulo 1, versículo 14, dice: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y también despertó el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Un despertar también en el libro de Ageo, el capítulo 1 y el versículo 14. Dios entonces está demandando de un despertar. Le doy otra cita, tómela, anótela ya en su libreta personal, en casa donde usted está conectado, conectada con nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 14, Efesios 5, 14, en el Nuevo Testamento, donde Pablo dice: por lo cual contiene la escritura: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios entonces está demandando en primera instancia un despertamiento, un despertar espiritual. Segunda demanda de Dios para las familias de Judá y para las familias de este tiempo. Segunda demanda: Dios está demandando ayuno y clamor. Ayuno y clamor. Quienes dicen que el ayuno no es bíblico, que ya pasó de moda, con amor le digo: estás equivocado. Estás descontextualizado espiritualmente, bíblicamente. Sí, no podemos vivir todo el tiempo ayunando, es cierto. Irnos a extremo en este sentido, pensando que todo se logra con ayunos, es un extremo. Pero la iglesia está desafiada a ayunar. Pablo dijo que él estuvo en cárceles, en persecución, en vigilias, en ayunos. Pablo, el autor de 14 libros del Nuevo Testamento. ¡Wow! Entonces Dios está demandando aquí ayuno y clamor. Ayuno y clamor. Y no me diga que usted no ayuna porque el templo está cerrado, porque eso no se lo cree ni usted mismo. Recuerdo que aquí no predicamos solo para proyección del reino. Aquí predicamos un mensaje bíblico abierto. Pero si me cae el guante, pues yo me lo chanto. Porque al que le caiga el guante, que se lo chante con el amor del Señor Jesucristo. Entonces, Dios demandando ayuno y clamor. Ayuno y clamor. Joel capítulo 1, versículo 14. Joel 1:14 dice así. Libro de Joel capítulo 1, versículo 14. Dios le dice al pueblo, le demanda a las familias de Judá: proclamad ayuno. Joel capítulo 1, versículo 14. Dios les dice: familias de Judá, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Entonces Dios demandando ayuno y clamor. Una iglesia que ayuna es una iglesia que dispone su condición humana para Dios. Ayuno, en pocas palabras, es el quebrantamiento de la carne para disponerla al espíritu y a la voluntad de Dios. Pregunta suelta: ¿cuánto tiempo hace que usted no ayuna?
Dele gloria a Dios y sonría, dele gloria a Dios. Tercera demanda, hablamos de demandas y promesas de Dios para las familias, porque así como nos gustan las promesas, también deben gustarnos las condiciones de ellas. Tercera demanda de Dios para las familias de Judá y tercera demanda de Dios para las familias de este tiempo. Tercera demanda, Dios demandó de ellos santificación o pureza. Pastor, repita. Sí, lo repito. La tercera demanda que Dios les hizo, el tercer requerimiento o exigencia de Dios para las familias de Judá fue santificación o pureza. Santificación o pureza. Yo no soy un pastor religioso, pero sí soy bíblico. Y en la Biblia Dios, que es santo y puro, demanda que sus asuntos sean tratados igualmente con santidad y con pureza. La Biblia dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Tampoco puede haber concordia o armonía entre Cristo y Belial, dice la Biblia. Entonces Dios todo el tiempo ha demandado pureza, porque Él es un Dios santo y puro, y le demanda a sus hijos que con Él se traten asuntos santos y puros. Es tiempo de volver a la pureza. Entonces Dios dijo, Joel capítulo 2 versículo 16, rapidito. Joel capítulo 2 versículo 16, Dios dijo así. Joel capítulo 2 versículo 16, reunid al pueblo, santificad la reunión. Abro el paréntesis para decir que puede haber reuniones que no son santas. ¿De dónde los santos? De la Biblia. Ellos hacían reuniones, pero Dios les demandó, santifiquen esas reuniones. Cierro el paréntesis. Entonces Dios demandando santificación, demandando pureza. Joel capítulo 2 versículo 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, para que no nos quede duda que lo dice en un contexto de familia. Ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Familias, ancianos, niños, muchachos en plan de matrimonio. Familias. Dios demandando santificación o pureza en casa, en el ministerio. Está demandando a los padres supervisar, acompañar lo que sus hijos ven, lo que están viendo ahora que están más tiempo en casa, ahora que necesitan la tablet o el celular o el portátil para las tareas virtuales. Hay que, como Josefita la más papa, que la miraba por encima de las gafas. Sí, porque hay que proclamar pureza en casa, pureza. Cuarta demanda, voy más rápido. Cuarta demanda de Dios para las familias de Judá y para las familias de este tiempo. Nuestro tema de hoy es demandas y promesas de Dios para las familias. Cuarta demanda, Dios demandó disposición de las familias para Dios. Pastor, repita esa cuarta demanda, la repito. Dios demandó que las familias de Judá se dispusieran para Dios. ¿Sabía usted que muchas veces hacemos cosas porque nos lo piden, pero realmente no está en el corazón? Y hay una anécdota por ahí que cuento rapidito. Juanito, el niño de quinto de primaria, él era un niño especial en el sentido de su comportamiento. Y un día la maestra, Juanito en el centro del salón, y la maestra lo vio que cogía el bolígrafo de uno y agarraba el borrador y le volteaba la libreta al otro. La maestra, la profesora le dice, Juanito, siéntese. Y Juanito contesta, no me siento. Juanito, que se siente. Y la maestra, así, Virginia Vargas, Judy Gómez, Gregoria, así como caminan las maestras, caminó hacia el niño y le dijo de cerca que se siente. Y Juanito dijo, me siento, y por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Moraleja, hay gente que hace cosas porque se las mandan, pero no es una disposición del corazón.
Entonces Judá estaba haciendo cosas. Ellos se reunían, pero Dios les dijo, tienen que santificar esa reunión. Ahora Dios les estaba demandando que dispusieran su corazón. Cada familia dispuesta para Dios. Ellos, sus integrantes y todo lo que tenían, dispuesto para Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? Joel capítulo 2 versículo 16, que ya lo tomamos. Disposición de las familias para Dios. Joel capítulo 2 versículo 16. Reunid al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman los de pecho. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dios diciendo, los ancianos, los niños, aún los de pecho, novio, novia, joven, jovencita, familias enteras dispuestas para Dios. Quinta demanda, rapidito, quinta demanda. Dios demandó arrepentimiento y alineamiento de los sacerdotes con Dios. ¿Cuál es la quinta demanda de Dios para las familias? Dios le demandó a las familias sacerdotales, y este contexto es también para usted, como padre, como madre. Dios le demandó arrepentimiento y alineamiento a los sacerdotes. Sacerdotes que se arrepintieran y se alinearan su vida. ¿Sabe qué es alineamiento? Es poner mi vida y mi voluntad a disposición de Dios. Porque cuando se trata de obedecer, no puede haber dos voluntades. Tiene que haber una sola. De lo contrario, la obediencia o no se da o se da a medias. Escriba eso. Cuando se trata de obediencia, tiene que haber una sola voluntad. Y es la voluntad de aquel o de aquello a lo que usted decide obedecer. Si decidiste obedecerle a Dios en tu vida personal y en tu servicio, no puede haber dos voluntades. Una sola. Y es la de Dios predominando sobre ti. Cuando se trata de obedecer, no puede haber dos voluntades. Una sola. Una sola. Entonces Joel capítulo 2. Termino con esto. El tiempo se me fue, pero realmente hay mucho que decir. Joel 2, 17 dice Joel 2, 17. Sí, Joel 2, 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Dios, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Dios demandándole a los sacerdotes arrepentimiento y alineamiento. Hay que alinear cosas en casa. Usted como sacerdote, padre, esposo, usted como cabeza de su casa, usted madre, cabeza de hogar. Hay que alinear cosas con la voluntad, con el propósito de Dios. Pero vienen las promesas y las voy a dar rapidito. Promesas, porque cuando hay demandas, las demandas implican cambio, transformación. Entonces vendrá el cumplimiento de las promesas. ¿Qué prometió Dios? Le voy a hablar por lo menos de 5 promesas poderosas que Dios hizo. 5 promesas. Primero, Dios prometió estar solícito para perdonar. Primera promesa que hizo Dios: estaré solícito para perdonar. O sea, estaré allí pronto, puntual para perdonar si ellos se arrepienten. Dios solícito para perdonar. Joel capítulo 2 versículo 18. Joel 2, 18. Y el Señor solícito por su tierra perdonará su pecado. Joel capítulo 2 versículo 18. Entonces, primera gran promesa: Dios estará solícito, pronto, antes de que usted espere la respuesta, estará solícito. Segunda promesa grande de Dios: Dios prometió dar pan y saciar a las familias de Judá. Dios prometió, segunda gran promesa, Dios prometió darles pan. Y esta promesa de pan en un tiempo de hambre fue una promesa poderosa que trajo alegría al pueblo. Entonces Dios promete también en este tiempo. Dios promete dar pan y saciar. El verbo saciar tiene que ver con quedar satisfecho. No es lo mismo que te comas lo que se pueda a que comas hasta saciarte. Y Dios promete dar pan hasta la saciedad. David lo dijo de otra forma. David dijo: joven fui y he envejecido,
y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay una versión que dice, ni su generación que quede con hambre. Dios dice que dará pan hasta saciarnos. Joel capítulo 2 versículo 19. Joel 2:19 dice, responderá el Señor y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Dios prometiendo poner pan en tu mesa hasta la saciedad. Así lo hemos visto en este tiempo de confinamiento, y así lo seguiremos viendo. Dios dando pan hasta la saciedad. Tercera gran promesa de Dios: Dios cambiará el temor por alegría y gozo. Pastor, repita la tercera gran promesa: Dios cambiará el temor por alegría y gozo. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted no ha tenido miedo en este tiempo de confinamiento y en estas cuarentenas? Le abro mi corazón y le digo, sí, sí he tenido. No he vivido envuelto en temor, porque de lo contrario ni saliera. Pero sí, soy humano, he tenido miedo ante algunas situaciones. Pero ¿sabe qué está prometiendo Dios? Si usted es sincero y también lo admite, y si de pronto no somos los super, hiper, mega religiosos, y si no tenemos la super, hiper, mega, contra requete, mega fe, como para ocultar los miedos, entonces Dios promete, si has tenido miedo, Dios promete que cambiará tus temores por alegría y gozo. Y esto debe producirnos en casa alegría. Dios cambiará los temores y la incertidumbre que estos generan. Dios la cambiará por alegría y gozo. Joel capítulo 2 versículo 21. Joel 2:21 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Joel 2:21. Dios promete, bendito el Señor. En cuarto lugar, cuarta gran promesa de Dios: Dios promete restitución. ¿Cuál es la cuarta gran promesa de Dios en Joel para las familias? Dios promete restitución. Primero le digo qué es restitución y luego le muestro el versículo. Restituir es devolver a su dueño original aquello que perdió. Repítalo, pastor, lo repito. Restituir es devolver a su dueño original aquello que perdió. Viene un tiempo de restitución para tu casa. Viene un tiempo de restitución para la iglesia. Un tiempo en el que Dios restituye espacios. Vamos, créalo y dígalo, escríbalo allí. Un tiempo de restitución viene para mi casa. Un tiempo de restitución para la familia. Dios devolverá aquello que se había perdido. Joel capítulo 2 versículo 25. Joel 2:25 dice, Joel capítulo 2 versículo 25, Dios dice, y os restituiré los años. Joel capítulo 2 versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra nosotros. Prepárate, porque viene un tiempo de restitución de espacios que habíamos perdido, de escenarios que nos habían sido quitados, de oportunidades. Viene un tiempo restituidor de Dios para tu casa. Y la quinta promesa de Dios: Dios promete quitar toda vergüenza. Escúchame, esto es importante. Dios prometió a las familias de Judá quitar toda vergüenza. Y Dios promete a la iglesia como familia y a las familias de hoy. Dios promete quitar de medio de nosotros toda vergüenza. No seremos avergonzados. El salmista dijo, no serán confundidos ni avergonzados los que esperan en ti, oh Jehová. Entonces toda vergüenza va a ser quitada. Dios quitará toda vergüenza. Nunca más será avergonzado mi pueblo, dijo Dios. Joel capítulo 2 versículo 27. Joel capítulo 2 versículo 27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios. Joel 2:27, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Cualquier clase de afrenta o de vergüenza será quitada de tu casa,
será quitada de tu corazón, de tu ministerio, de tu economía. Dios va a traer provisión para pagar deudas, para cumplir compromisos financieros. Reciba esta palabra en esta mañana. Y por último, que es en sí la gran promesa que tenemos hoy, Dios promete un derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes. Allí empezamos, allí volvemos, porque el mensaje tiene que ser cíclico. Comienzas aquí, das la vuelta y ahí donde empezaste, debes terminar. Dios promete que su Espíritu será derramado, su Espíritu Santo, sobre las familias, sobre ancianos, para que tengan sueños, sobre jóvenes para que tengan visión o proyección. Dios derramará de su Espíritu para profetizar, y profetizar es ver el futuro en Dios y por el Espíritu de Dios. Y aún sobre siervos y siervas, porque esto se dijo en un contexto donde había la cultura de la esclavitud. Siervos, siervas, literalmente. Pero ahora siervos y siervas equivale a aquellos que someten como esclavos por amor su voluntad a Dios. Entonces Dios prometiendo un derramamiento del Espíritu sobre las familias, sobre los ancianos que son abuelos y padres, sobre los hijos e hijas, sobre los jóvenes y aún sobre los niños. Bendito el